A los que han venido los chicos pueden pasar a sus clases, ¿sí? Bueno, en esta noche nos va a traer la palabra nuestro hermano Fabián Gufanti. Fabián, ustedes saben que él tiene una gracia especial de ser maestro de la palabra y es profe del Proforme. Así que Fabián, con cariño le damos la bienvenida, con un aplauso a Fabián. Directamente desde la ciudad de Funes. Oramos por nuestro hermano. Bueno, querido Señor, qué bueno que sos con nosotros. Y nosotros creemos que tu palabra tiene poder. Tal es así que los cielos y la tierra fueron hechas con el poder de tu palabra. Y como dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que en esta noche trae una palabra directamente del cielo sobre nuestras vidas. Y para eso, Señor, pedimos que uses a nuestro hermano Fabián. Le bendecimos en esta noche y oramos para que haga con nosotros conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, bueno, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarles cómo está el pueblo de Dios. Bueno, pero un poco más de energía. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bien, bueno. Y con calor también, ¿no? Tal vez un poquito menos que ayer, pero con calor. Y bueno, estamos en verano también, ¿no? Pero digo yo, a lo mejor algunos grados más en el espíritu los ponemos nosotros, ¿no? Con los corazones que están encendidos, ¿no? Así que, bueno, ya va pasando el tiempo, ¿no? Y pasó el fin de año, pasó la fiesta, etcétera, etcétera. Y ya pasamos la mitad del primer mes del 2026. Parece mentira, ¿no? Cómo va pasando el tiempo. Y sin embargo, todavía en nuestro corazón seguimos recordando algunas cosas que vivimos el año pasado, ¿cierto? En lo personal, a mí me gustan mucho las células, ese espacio para compartir entre hermanos, el grupo pequeño, que podemos charlar, etcétera, etcétera. Y bueno, el año pasado justamente vimos esto, ¿no? Corazones encendidos. Yo antes me había enganchado mucho con Nehemías. No sé quién vio Nehemías. ¿Quién está en una célula, por empezar? ¿Sí? Bueno, los que no están en una célula, hermano, el año que viene, este año ya, pero en marzo calculo que será, anótense en alguna célula que va a ser de gran bendición para su vida y usted va a ser de bendición para otros también. Así que no se pierda las células y mientras tanto, que larguen la célula en marzo, tenemos los miércoles. Así que no hace falta que espere tampoco. Los miércoles ya puede ir calentando motores y aprendiendo algunas doctrinas básicas de nuestra fe que son muy importantes, ¿no? Así que yo estaba muy entusiasmado con esto de Nehemías y le hablaba de Nehemías a todo el mundo y cualquier cosa me hacía acordar algo que había vivido Nehemías. Estaba insoportable, en una palabra, porque era todo el tiempo de Nehemías, ¿no? Y después vino esto de corazones encendidos, ¿no? En cierta manera, reencontrarme con el libro de Nehemías había encendido mi corazón. Y bueno, esto que estuvimos viendo este año y que seguimos profundizando, es algo que es muy importante. Y yo hoy lo que les propongo a todos ustedes es que nos detengamos un poco en algunas preguntas que nos surgen cuando uno habla de corazones encendidos, ¿no? Porque a lo mejor si viene alguien de afuera y pasa por acá y mira, dice, corazones encendidos, qué lindo eslogan. Pero para nosotros esto no es un eslogan. Para nosotros esto tiene un contenido espiritual muy importante. Así que vamos a detenernos en algunos aspectos. Y yo lo que les propongo hoy es que tratemos de intentar responder algunas preguntas, que son preguntas legítimas que nos pueden surgir, y para eso vamos a dividir el mensaje en dos partes. Lo vamos a hacer todo hoy, no es que va a ser este domingo y el otro, quédense tranquilos, ¿no? Lo vamos a hacer en dos partes y vamos a tratar de entender un poco las causas y las consecuencias de esto de los corazones encendidos. ¿Qué es lo que produce que un corazón esté encendido y qué consecuencias trae, cómo afecta
a la persona y a su alrededor cuando el corazón está encendido. Para esto, obviamente, vamos a valernos de nuestras riquezas más preciadas, ¿no es cierto? La palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, ¿sí o no? Bueno, es muy importante que también volvamos a amigarnos con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice Juan, perdón que yo les voy a tirar versículos por todos lados, a lo mejor los vuelvo locos ya a la noche, pero yo tiro muchos versículos. Miren, Juan 14, 26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a recordar las enseñanzas de Jesús. ¿Está? Pero si nosotros no conocemos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? ¿No? Por eso es muy importante que nosotros nos detengamos y que volvamos a amigarnos con su palabra, con la Biblia. Ahora tenemos un montón de traducciones, la tenemos en dispositivos electrónicos. Es importante que volvamos a abrazar la palabra del Señor. Hay veces que somos medio ansiosos y nos largamos y no nos detenemos a leer la palabra, ¿no? Pasa como cuando uno, por ejemplo, compra un aparato electrónico, ¿no? Yo ahora no estoy mucho con la electrónica, pero me acuerdo hace muchísimos años atrás cuando compré el reproductor de DVD, uno enseguida abre la caja, saca el aparato, los cables, se encuentra con el manual, tira el manual y empieza a enchufar todo a ver cómo anda y no es así. Y si bien la Biblia no es un manual, es mucho más que un manual, porque es su palabra, tenemos que volver a amigarnos con ella, escudriñarla, meditarla. Así que bueno, esta es la tarea de hoy. Vamos a ver si podemos entender un poco qué es lo que causa que nuestro corazón se encienda y las consecuencias que traen. ¿Están listos? ¿Seguro? ¿Puedo arrancar? Vamos. Bueno, desafío número 1. ¿Quién enciende nuestro corazón? ¿Qué es lo que causa que el corazón de un hijo de Dios arda? Y para esto vamos a ver algunos relatos bíblicos, ¿cierto? Bueno, uno de los que vimos en la célula, cuando estuvimos viendo la serie de Corazones Encendidos, fue el del profeta Isaías, ¿se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ese es un relato que realmente es tremendo, ¿no es cierto? Así que yo quiero detenerme un poquito en este relato, volver a repasarlo, porque acá se relata la visión celestial del profeta Isaías, ¿sí? Es muy importante esto porque nos va a dar un primer indicio de quién enciende nuestro corazón. Yo se los leo, pero mientras yo se los leo, porque hay descripciones, ustedes traten de imaginar qué es lo que está viendo este profeta. Dice Isaías 6, del 1 al 8, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y al borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido. ¿Cómo estaba el corazón? ¿El corazón, el carbón? Acá estaba el carbón encendido. El corazón después se le va a encender. De un fallido ahí. Entonces ese carbón estaba encendido. Dice que lo había tomado del altar con unas tenazas. Eso simboliza que de verdad estaba encendido el carbón. Si el carbón no está encendido, no lo tomás con unas tenazas, ¿no es cierto? Entonces dice que con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? El serafín le habla al profeta: este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Bueno, vamos a detenernos brevemente en este relato, que es tan significativo, tan importante. Antes que nada, yo les quiero hacer una pregunta. El que la sabe no la responda, levante la mano nomás. ¿Alguien sabe qué quiere decir serafines?
allá. ¿Qué quiere decir serafines? Seres de fuego, seres de fuego. Bueno, seres de fuego, fuegos abrasadores que arden. Tremendo, ¿no? Ahora, fíjense que nosotros estamos pregonando por un corazón encendido. Estos seres estaban prendidos fuego, todos ellos estaban prendidos fuego. Tienen la misión de estar adorando al Señor permanentemente, están en su presencia y tienen 3 pares de alas y debe ser tremendo verlos, ¿no es cierto? Incluso fíjense que habla de serafines, plural, quiere decir que el Señor debe haber hecho varios, ¿no es cierto? No sabemos muy bien cuántos, pero bueno, más allá de esto, nos detenemos un poco a ver el versículo 5, cuando entra el profeta, porque el profeta, ¿ustedes lograron imaginar semejante escena? ¿Cómo debe haber quedado Isaías después de haber visto eso? Debe haber sido tremendo. Él dice, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, el profeta quedó así de chiquitito. Quedó así de chiquitito. Cuenta la leyenda que esta tarima es hueca, que acá no hay nada, que hay unas puertas escondidas. Bueno, las puertas están acá adelante. Si el profeta estuviera acá, se hubiese metido acá abajo, se hubiese escondido ante la presencia de Dios. Y es natural que eso le haya pasado, ¿no es cierto? Porque el profeta entra en un estado de desesperación a darse cuenta de quién es él y de cómo se comportaba su pueblo, ¿no? Él estaba ahí viendo a Jehová de los ejércitos con toda su gloria, y es comprensible que el profeta se hubiese sentido de esa manera. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, le dice Pedro al Señor Jesús, en el capítulo 5 de Lucas, ¿se acuerdan? Y fíjense cómo de esta manera hermanamos el antiguo pacto con el nuevo pacto cuando nos damos cuenta de la situación del hombre natural sin el Señor, ¿no es cierto? Nos sentimos como que no somos dignos, como que, Señor, apártate de mí, le dice el apóstol Pedro. El profeta le dice, me quiero ir de acá, ¿qué voy a hacer? No tengo chances. Pero ante esta situación, vemos la intervención celestial. Porque el versículo 6 y el versículo 7 dice, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves este carbón? Te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Todos necesitamos un redentor. ¿Sí o no? Todos necesitamos un redentor. Y ahí el profeta se estaba dando cuenta, ¿no es cierto? Y vemos acá, en el antiguo pacto, una imagen de lo que después en el nuevo pacto sería el Señor Jesús, ¿no es cierto? Que nos redime, ¿no? Con su sacrificio en la cruz. Ahora, fíjense que ese fuego celestial lo trajo un serafín, pero lo trajo del trono de Dios. Y eso cambió la realidad del profeta. ¿Se acuerdan que el profeta lo tenemos escondido acá, no? Bueno, eso cambia la realidad del profeta. ¿Qué fue lo que pasó? Su culpa fue quitada y sus pecados fueron perdonados, ¿sí? Ahí vemos la redención que ahora hoy nosotros tenemos en Cristo. No necesitamos que venga un serafín con un carbón. Ya tenemos la redención en Cristo. Entonces, el profeta, a partir de ese momento, se queda sin culpa, se queda sin pecado. Fue la culpa quitada y los pecados perdonados. Pero además, el profeta se encendió. Se encendió el profeta. Fíjense lo que dice el versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si hace 30 segundos no sabía dónde meterse el profeta? Y ahora está dispuesto a cumplir con una misión celestial. ¡Wow! Acá tenemos la primera respuesta.
el fuego que nos enciende proviene de Dios. ¿Sí? No busquemos otra forma de encender el fuego de nuestro corazón. El único válido es el que viene del cielo. No busquemos reemplazarlo con discursos motivadores. Vieron que en las últimas décadas ya está de moda esto, ¿no? De la motivación, ¿no? El fuego de Dios no se puede reemplazar con técnicas oratorias o con cuestiones que quieran simular el fuego de Dios o que pretendan ser o que quieran imitarlo, porque hay que tener cuidado porque hay fuego extraño también. ¿Ustedes saben eso? Hay fuego extraño. Levítico 10, 1, 2, no nos vamos a detener en esto porque nos iríamos del propósito del mensaje de hoy, ¿no? Pero el fuego que enciende nuestro corazón de verdad solo viene de Dios. ¿Sí? ¿Esto lo tenemos claro? Vamos a reafirmarlo, por las dudas lo vamos a reafirmar. Nos vamos más adelante en el tiempo, viajamos en el tiempo, pegamos un salto temporal y ya nos vamos al nuevo pacto. Hechos, capítulo 2, narra el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tenemos que el Señor Jesús ya había ascendido al cielo y allí estaban reunidos. Ellos estaban esperando, ¿se acuerdan? Estaban esperando hasta que llegó el Espíritu Santo, que llegó como lenguas de ¿qué? Como lenguas de fuego. Llegó como lenguas de fuego. Ahora, ellos tuvieron que esperar que llegue el Espíritu Santo. La buena noticia, mis hermanos, es que nosotros ya no tenemos que esperar nada, porque el Espíritu Santo ya mora dentro nuestro, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo ya comienza a morar dentro nuestro, ¿no? Y qué importante cuando nos toca a nosotros predicar una palabra de evangelismo, como nos decía recién el hermano Juan, que nosotros sepamos realmente presentar el mensaje, ¿no? Porque muchas veces se cae, bueno, hacer oración de fe y la persona a lo mejor ni sabe qué es lo que está haciendo. Y creo que uno de los versículos clave en esto, seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que la palabra dice: aquellos que creen en su nombre, aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que acordémonos que nosotros, si queremos guiar a la gente a la salvación, a la vida eterna, que solamente la puede dar Cristo, es que crean en Él y que lo reciban, porque pueden creer y no recibirlo también, ¿o no? Puede pasar. Entonces, esa es la única forma de entrar al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, así llegamos a la conclusión número 1. Lo vemos con un ejemplo del antiguo pacto, del nuevo pacto. ¿De dónde viene el fuego que nos enciende de verdad? Viene de Dios. Únicamente viene de Dios. No lo busquemos de otra forma, no hay técnicas, no hay nada. Únicamente viene de Dios. Bueno, ¿listos para la parte 2? ¿Seguro? Bueno, ahora vamos a ver qué consecuencias trae un corazón encendido. Un corazón encendido nos lleva a la acción, a un hacer. Pero ese es un hacer que es conforme a la voluntad de Dios, no a lo que a nosotros nos parece, ¿no? Entonces vamos a ver algunos aspectos de esto. Es importante que si nosotros queremos ser realmente seguidores de Jesús, una de las cosas que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. ¿Dice así o no dice así la palabra? Es negarnos a nosotros mismos, no es exaltarnos a nosotros mismos. Incluso también es necesario renunciar a lo que podríamos llamar nuestra propia estrategia, porque vieron que cada uno tiene una estrategia. A mí se me ocurre esto, se me ocurre aquello, se me ocurre lo otro. Y hay veces que en oración uno tiene que negarse a sí mismo y negar a su propia estrategia para que así prime la estrategia de Dios que viene del cielo, que es la estrategia celestial, y que eso únicamente nos lo puede dar la comunión con el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Y la misión que el Señor nos da no es a nuestra manera,
es a la manera de Él, ¿no es cierto? Había un pastor, ustedes habrán escuchado la ilustración que decía que la canción que más se escucha en el infierno es A mi manera, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, yo esto a mi manera. Y la verdad que el Señor nos plantea una manera. ¿Eh? La única forma de llegar al cielo es a través del Señor Jesús. No hay otra manera. Y yo voy a buscar mi manera y no la vas a encontrar. Entonces, por eso la importancia de tener el corazón encendido, amigarnos con su palabra y vivir en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces nos encontramos que tenemos que estar sujetos y que tenemos que ser obedientes al plan nuestro, al plan de Dios, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 28, 19 y 20? Bien conocido, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay un accionar de cada uno de nosotros. Y ese accionar es conforme al don que Dios soberanamente nos haya dado a cada uno. Fíjense que en esto también no es que lo que cada uno quiere hacer. A mí me encantaría poder tocar el bajo, pero sé que no voy a poder, porque no es el don que Dios me dio. Y no lo voy a intentar y no está en mí hacerlo. Entonces, ver cuál es el don que el Señor nos da, porque es para ponerlo al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, ya empezamos a hablar de esto del efecto que causa el corazón encendido, que nos impulsa a hacer, nos moviliza. Pero tenemos que hacer una aclaración, ¿no es cierto? A la gente le tenemos que hacer esta aclaración y hay veces que a nosotros mismos también nos tenemos que aclarar que este hacer que nos activa no es que nos activa para así ser salvos. Soy buenito, entonces me voy al cielo, hago lo que el Señor me dice y voy al cielo. La salvación es por gracia, hermanos. Eso está bien y bien claro, ¿no es cierto? Nosotros no podemos agregarle absolutamente nada a la obra perfecta y redentora de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Vieron que hay muchas religiones que pregonan Cristo más las buenas obras, ¿no es cierto? Y no es así. Entonces, nosotros sabemos que no hacemos obras para alcanzar la salvación, sino que las obras que hacemos son consecuencias de haber sido salvos. Y es más, dice el Señor que yo las preparé de antemano para que ustedes anduvieran en ellas. O sea que hasta las buenas obras que nosotros hacemos no son ni siquiera de nuestra autoría, porque Él de antemano ya las preparó para que simplemente nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, es importante también que lo sepamos, porque no es la salvación por mérito nuestro, sino que es por mérito del Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora fíjense esto qué interesante, ¿no? En esto del hacer. Dios nuestro Creador se involucró en nuestra existencia. Él nos creó y no es que, bueno, nos creó, listo, ahí está. Como creó otro ser, recién hablábamos de los serafines. Nos creó y ahí nos dejó abandonados. No, Él vino a habitar con nosotros, justamente para cumplir la obra de redención, ¿no es cierto? Él se involucró en nuestras vidas. Ahora, una vez que nosotros estamos con Él, el Señor quiere que nosotros nos involucremos en sus planes. Nos quiere activos, nos quiere ahí, nos quiere con nosotros. No nos deja a un lado, nos hace protagonista de sus planes. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque como Él nos quiere dentro de sus planes, Él nos da dones. Vuelvo al tema de los dones. Les pido perdón por la desprolijidad. Ustedes, yo soy bastante desprolijo, lo van a ir viendo a medida que voy avanzando. Pero esto es muy importante, que el Señor, cuando nos involucra, además de involucrarnos, decir, vení, esta es tu tarea, nos da dones para que lo podamos ejercer. No te dice, bueno, viste, haz lo que puedas. No, Él nos da dones. Entonces, esos dones que el Señor nos da, es importante que
los usemos. No lo vayamos a archivar, ¿eh? No lo vayamos a archivar. Yo ahora no voy a explayarme mucho, pero yo sé que todos los que están acá se acuerdan de la parábola de la moneda, ¿no? Hubo uno que enterró la moneda en vez de ponerla a trabajar, y al Señor no le gustó eso, ¿eh? El Señor quiere que hagamos uso de los dones. Nos quiere en sus planes y nos quiere de una manera activa. Por eso el Señor también nos nombra embajadores del reino. ¿Sabían ustedes que somos embajadores del reino de los cielos? Embajadores, eso está en Corintios 5:20. Ahora, ustedes fíjense que los embajadores de las naciones tienen funciones específicas, no es que están ahí en la casa tranquilitos, ¿viste? Sí, disfrutando, no. Ellos están trabajando en pos de los intereses de la nación que representan en el lugar extranjero al cual los mandaron. Tienen una tarea que hacer. Y nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, ¿eh? Fíjense qué tremenda responsabilidad que nos da el Señor, ¿no es cierto? Honor y responsabilidad. Y tenemos que hacernos cargo de eso, ¿eh? Es parte de lo que el Señor quiere que nosotros estemos involucrados, ¿no? Ahora, Él nos quiere en sus planes, nos prepara, nos capacita. Acuérdense que lo primero que hizo el Señor fue encender nuestro corazón. Pero como nos quiere dentro de sus planes, Él nos revela sus planes. Por eso hablábamos de hacernos amigos otra vez de la Biblia y hablábamos de la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Ahora, fíjense qué interesante, porque Él nos revela sus planes. Y en Juan 15:15 dice, le leo de la NTV, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque le he contado todo lo que el Padre me dijo. Pasamos a ser amigos de Jesús. Esto es un privilegio tremendo. ¿Se acuerdan? Había un corito que decía, ese corito, ¿se acuerdan? Yo no lo voy a cantar, quédense tranquilos. Pueden seguir en sus asientos, no lo voy a cantar. Pero bueno, Él nos pone amigos, nos da la condición de amigos de Él. Qué tremendo, qué privilegio. Imagínense que nosotros no merecemos absolutamente nada y Él nos da todo. Y quiere que nos involucremos en sus planes y nos llama amigos y nos revela sus planes. Y en estos momentos en donde hay una incertidumbre tremenda a nivel mundial, inédito, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Mañana invaden un país, pasado otro. Y hay una incertidumbre muy grande a nivel internacional, a nivel nacional. Nosotros podemos estar tranquilos porque el Señor nos reveló sus planes. Entonces, si el Señor nos reveló sus planes, ¿cómo no nos vamos a involucrar en sus planes y ser de verdad parte de sus planes? Porque eso es el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Vemos que esto de cumplir con la misión que el Señor nos da solamente puede materializarse con un corazón encendido. Perdón que les repito mucho, pero esto de repetir me sirve a mí, sé que nos sirve a todos porque es la forma de fijarlo, ¿no es cierto? Sabemos, de acá nos vamos a ir sabiendo que el único que enciende el corazón es el Señor Jesús y nadie más. Ahora, vuelvo un cachito para atrás y ahí está mi desprolijidad. ¿Qué pasó con esos que fueron alcanzados por las llamas como de fuego en el Pentecostés? ¿Qué pasó con ellos? Ahí se produjo un milagro, ¿no es cierto? Dice la palabra que comenzaron a hablar en distintas lenguas. Eran lenguas que ellos no conocían, pero eran lenguas que sí conocían aquellas personas que habían ido de lejos. Entonces, había de distintas partes del mundo conocido en aquel lugar. Y estos empezaron a hablar en las lenguas que ellos conocían y se sorprendieron. ¡Wow! Tremendo milagro. Ahora, cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas,
¿para qué utilizaron ese don momentáneo que Dios le dio? ¿Qué fue lo que empezaron a hacer ellos? Le predicaron la palabra. Les predicaron la palabra. No se pusieron en un instituto de idioma. Lo podrían haber hecho, estaban aprendiendo un idioma nuevo. Les predicaron la palabra. Fíjense que el fuego del Espíritu Santo nos impulsa a predicar. Fue lo que hicieron. Ahora, ahí hubo que derribar una tremenda barrera, que era la barrera idiomática. Tremenda barrera. Y esa barrera se cayó por el poder, la presencia y el fuego de Dios. La pregunta es, ¿qué barrera hoy nos toca derribar a nosotros en el nombre de Jesús? ¿Cuáles son las barreras que tenemos que derribar para predicar? Y cuando uno dice predicar, no es que es predicar desde el púlpito, porque en realidad desde el púlpito es el 1% de lo que todos nosotros tenemos chance de predicar, ¿no es cierto? Uno le puede predicar a un montón de personas en un montón de situaciones, incluso situaciones que uno no espera y está ahí la oportunidad. Entonces, ¿qué barrera tenemos que derribar? En aquel momento Pentecostés, la barrera que se derribó fue la idiomática. Se cayó esa barrera. Ahora, hay otras barreras que nosotros hoy también tenemos que derribar. Y cuando se derriben, para lo único que tenemos que hacer, para lo único que se derriban es para predicar la palabra de Dios. No nos distraigamos con otras cuestiones ajenas. Es para predicar la palabra de Dios. Bueno, vemos que el Señor nos impulsa a predicar, pero no solamente nos impulsa a predicar. Recién leímos la Gran Comisión. Fíjense qué es lo que decíamos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les dejó como mandato antes de ascender a los cielos? Ir a todas las naciones, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar a los nuevos discípulos a obedecer sus mandatos. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender, y que hay veces que damos las cosas por sentado, ¿no? Y viste, cuando vos das las cosas por sentado, como que no terminás de valorarlo tanto, ¿no? Y cuando te falta, decir, yo tenía esto. Y entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros somos portadores de buenas noticias. Ustedes saben que eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias, ¿sí o no? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Noticias de salvación. Miren, nosotros, los cristianos, debemos ser los únicos seres humanos que en estos momentos tenemos buenas noticias. ¿Sí o no? ¿Hay alguien más que pueda tener buena noticia? Enciendan el televisor, si no. Mejor ni lo enciendan, ¿no? Ahora, ¿ustedes se imaginan un periodista que tiene una gran noticia y una buena noticia en medio de tanto desastre que se está viviendo? ¿Qué hace? ¿Se calla la boca? No, se matan por decirlo. Quieren la primicia, quieren impactar, quieren llegar. Y bueno, nosotros somos los que tenemos esas buenas noticias. Nosotros somos los que tenemos que darle esa buena noticia a un mundo que está perdido, que está desesperado, que no sabe para dónde ir, que no tiene un rumbo cierto, que está lleno de incertidumbre. Nosotros somos los que tenemos que iluminar con la luz de Cristo y llevar esta buena noticia. Únicamente, acuérdense, se puede hacer con un corazón encendido. Amén. Entonces tenemos que llevar la noticia de salvación, la buena noticia, hasta lo último de la tierra. Ahora, otras de las consecuencias de tener un corazón encendido, y tiene que ver con algo que ya mencionamos y que nos cuesta un montón, y se refiere a esto de negarnos a nosotros mismos. No es un tema menor. Vieron que por ahí hay últimamente dando vuelta mucha prédica que te estimula y dale que vos podés. No, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y a veces hasta nos va a tocar padecer algunas cuestiones.
Y bueno, no quiero sonar muy dramático, o bueno, voy a sonar dramático, porque acá el apóstol Pablo nos narra lo que le tocó padecer a él. Y fíjense, esto es Corintios 11, yo no me quiero detener en el contexto en el cual el apóstol narra todo esto, porque simplemente yo quiero que nosotros veamos y seamos conscientes de lo que le tocó padecer a él. Y creo que después del Señor Jesús, un ser humano terrenal que se haya negado a sí mismo como lo hizo el apóstol Pablo, creo que no hay. Ustedes acuérdense que el apóstol estaba en una situación muy buena en todos los niveles que a ustedes se les ocurra, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y él deja todo después de haberse encontrado con el Señor Jesús, después de haber sido encendido por el Señor Jesús, él se enciende y se dispone a cumplir con el propósito celestial. Y uno dice, bueno, si tengo que cumplir con un propósito que me da el Señor, seguramente el Señor me dará todos los recursos para que yo pueda ir como sobre un lecho de rosas a cumplir con el propósito celestial, y no. Yo sé que ustedes conocen este versículo, pero vamos a releerlo juntos. Fíjense todo lo que le tocó padecer al apóstol Pablo. Dice, sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros en ríos, de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y acá viene lo más increíble frente a la descripción de todo lo que le tocó padecer al apóstol. Fíjense lo que dice el 28. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Fíjense que con todo lo que él experimentó y lo que todavía le faltaba experimentar, este hombre estaba preocupado por las iglesias. Él no se preocupaba, pero bueno, a ver, ¿cómo resuelvo mi situación? Me están liquidando por todos lados, a ver, ¿cómo puede ser? Yo tengo que resolver mi situación. No, él se preocupaba por las iglesias. O sea, el grado de renuncia a sí mismo es extremo, ¿no es cierto? Es increíble. Por eso vemos que el apóstol Pablo derriba toda lógica humana cuando cumple la misión que el Señor le encargó. Es como que ya no le importaba más nada, ¿no es cierto? Cuando el corazón se enciende, lo demás pasa a un segundo plano. Ahora, esto no quiere decir de que nosotros nos vayamos a desentender de nuestras responsabilidades, de nuestras ocupaciones. Nos toca tener familia, nos toca tener trabajo, etc. Pero el corazón encendido nos lleva a tener otra mirada de las cuestiones cotidianas, personales, laborales, e incluso hasta las afectivas. Y tal vez algo nos toque padecer, lo del apóstol Pablo, no sé, capaz que sí, capaz que no lo sé, quién sabe, ¿no? Acá en Latinoamérica, por lo menos hasta ahora podemos decir que estamos entre algodones, nosotros los cristianos, porque ustedes saben que en otros países la están pasando muy, muy mal, ¿no es cierto? Saben lo que está pasando en China, Corea del Norte, Nigeria. Y vemos que el Señor Jesús padeció por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y así por su sacrificio podemos ser salvos. Tal vez a nosotros nos toque padecer algo por predicar su palabra. Y no nos tiene que asustar esto. Dice el mismo apóstol cuando le escribe a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3.
le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos la buena noticia de salvación en Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero tenemos que saber que el Evangelio no es el Evangelio de la prosperidad, no es el de acumular riquezas materiales, donde se pregona en muchísimos lugares, ¿no es cierto? El Señor habla de tesoros, ¿sí o no? ¿Habla de tesoro o no habla de tesoro el Señor? ¿Pero dónde? En los cielos. ¿Ven que hay tesoros en los cielos? Pero en los cielos están nuestros tesoros. Aquí tal vez nos toque padecer. Dijo el Señor Jesús, en el mundo vamos a tener aflicción. Aflicción. Así que cuando venga la aflicción por predicar su palabra, no nos tenemos que achicar tampoco. Vamos a tener aflicción, pero confiemos porque Él venció al mundo. ¿Sí o no? Bueno, dijimos que un corazón encendido nos impulsa, nos lleva a predicar las buenas noticias de salvación. Una cosa interesante que tenemos que ver es cómo predica un corazón encendido. ¿Cómo predica un corazón encendido? Está los altos, está los... Capaz que sí, capaz que sí. Pero vamos a ver qué dice la palabra. No están mal las emociones, pero miren lo que dice la palabra. Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hechos 4:31. Predicaban con valentía. Acá hay un adjetivo al accionar. Hay un adjetivo que se le pone al verbo. Predicaban y predicaban con valentía. Hay otras traducciones que dicen que predicaban sin temor alguno. Otras dicen que predicaban abiertamente. Otra traducción dice que predicaban con arrojo. Y la Reina Valera dice que predicaban con denuedo. Esa es la que no sabemos todo, ¿no? Es decir, con denuedo. Y ya es una palabra que ya casi ni se usa, ¿no? Así que menos mal que tenemos las otras traducciones. Pero siempre quedó grabado en nuestra mente que predicaban con denuedo. Podemos decir con arrojo, abiertamente y sin temor alguno, únicamente con un corazón encendido. Así predica un corazón encendido. Y por último, ya voy terminando, un corazón encendido nos lleva a tener expectativa, nos lleva a estar expectantes por las promesas que nos fueron dadas. Y una de las promesas, una de las más lindas, es que el novio viene a buscar a la novia. ¿Saben esa, no? ¿Lo conocen? ¿Somos conscientes? Cuando nos levantamos a la mañana y tenemos que arrancar el día, ¿sabemos que el novio viene a buscar a la novia? El novio es el Señor Jesús, por supuesto, y la novia somos todos nosotros, ¿no? Ahora, el Señor también nos da una indicación de cómo lo tenemos que esperar. Y acá está la parábola de las 10 damas de honor. ¿Se las acuerdan? Bueno, brevemente, estaban ahí 5 y 5. Digo 5 y 5 porque 5 tenían una actitud y otras 5 tenían otras actitud. La NTV habla de necias y de sabias. Las sabias tenían el aceite encendido y tenían hasta un poquito de más. Ahora las necias dijeron, no, está tardando, ni se preocupen. A las 10 les pasó que tuvieron sueño y se quedaron dormidos. Pero cuando anunciaron que el Señor venía, las únicas que estaban de verdad listas y preparadas eran las sabias. Las necias le pidieron a las sabias eran tan sabias que le dijeron, no, vayan y compren a ver si consiguen por ahí. Y estas fueron, consiguieron, volvieron, pero ya era
demasiado tarde. Se quedaron afuera. Entonces fíjense que nuestra lámpara tiene que estar encendida también, así como nuestro corazón. Nuestro corazón y la lámpara encendida, sabiendo que en cualquier momento el novio viene a buscar a la novia. Ahora, cuidar ese fuego es responsabilidad nuestra. Que permanezca encendido es responsabilidad nuestra. ¿Quiénes se tenían que procurar el aceite? Cada una de ellas tenía que procurarse el aceite. No estaban ahí, bueno, Dios, mandame el aceite. No, ellas tenían que procurarse y tenían que cuidar que ese fuego no se apagara y que el aceite fuera suficiente. Entonces no tenemos que descuidar el fuego de nuestro corazón y de las lámparas que iluminan y que marcan nuestra actitud de espera, porque viene el novio. Amén. Bueno, y acá, con esto acá termino de verdad, con una frase final. Yo no sé si contarlo, bueno, se lo voy a contar porque total estamos acá entre nosotros, entre hermanos. No estaba preparando la prédica, no estaba pensando en la prédica, estaba trabajando concentrado en otra cosa y de repente viene a mi corazón esto, escuchen. Cuando el fuego de Dios enciende nuestro corazón, nos capacita y nos impulsa a cumplir el propósito específico que Dios asignó para nosotros. Distinto propósito según el don asignado. No la pensé yo, ¿eh? No me da para tanto, créanme. Permítanme, pero se las quiero leer de nuevo. Cuando el fuego de Dios enciende en nuestro corazón, nos capacita y nos impulsa a cumplir el propósito específico que Dios asignó para nosotros. Distinto propósito según el don asignado. Hermanos, busquemos y procuremos avivar el fuego de Dios que ya tenemos dentro nuestro. Amén. Bueno, yo les pido que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos, no se distraiga. Yo tomo un poquito de agua. Y recuerden esto. Un corazón encendido por Dios, nos lleva a la acción, nos lleva a negarnos a nosotros mismos, nos lleva a usar los dones, nos lleva a predicar su palabra y nos lleva a estar expectantes a su llegada. Padre eterno, Rey de Gloria, gracias Señor, porque un domingo más pudimos reunirnos en tu presencia. Gracias Señor porque nos instruís, porque estás con nosotros, porque nos amás, porque nos amaste, porque nos seguirás amando y porque nos incluiste en tus planes, Señor. Te pedimos que nos sigas moldeando, Padre. Moldeanos, Señor, para que podamos estar dentro de tu propósito, Señor. Para que podamos predicar tu palabra hasta lo último de la tierra, para que esos dones que también nos los diste por gracia, que son un regalo tuyo, podamos ponerlos y activarlos al 100% para tu gloria, Padre. Que podamos negarnos a nosotros mismos y que siempre estemos listos y preparados, porque sabemos que el novio viene a buscar a la novia. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, el honor y la majestad, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esperanza nos hace